Amigos de Pulso Político, estamos nuevamente con nuestros distinguidos invitados, analistas políticos, el señor Marcos Hinojosa y el señor Alfonso Viñez. Ellos conocen bien la realidad nacional y queremos enriquecer precisamente la entrevista con estas dos personalidades del mundo político en nuestro país. Bienvenidos a Pulso Político, y sobre el primer tema queríamos conversar con ustedes a ver sobre la inseguridad que se está viviendo, ¿no? Producto de varios factores, pero ¿cuál es su análisis al respecto? Bueno, la inseguridad es un factor de no inversión, porque ¿cómo va a venir un empresario que quiere poner una empresa grande si encontramos que en nuestro país hay narcotráfico, informalidad, ¿no? Minería ilegal, muertos, feminicidios en cada momento y en cada lugar? Entonces, eso le impide a este empresario venir a invertir en nuestro país, porque no encuentra pues el elemento que le permita traer la gran cantidad de dinero. El potencial es turismo, ¿no? Tenemos minería, pero está compitiendo con la minería ilegal, narcotráfico en el sur, narcotráfico en el centro, amapola también en Cajamarca. Entonces, ¿cómo podemos pedir que la inversión privada crezca? Efectivamente, para complementar tu idea, podemos señalar que la inseguridad ciudadana es un aspecto que afecta negativamente el poder traer nuevas inversiones. Efectivamente, ningún inversionista se va a sentir atraído de invertir en un país que su dinero está en riesgo, por todas las razones que ha detallado Marcos. Por eso es muy importante que el gobierno actual implemente políticas de seguridad en todo sentido y con todas las autoridades, es decir, gobiernos regionales, alcaldes. Se debe hacer una red de seguridad a fin de que este elemento, la seguridad, sea un punto favorable para las inversiones. Asimismo, inestabilidad política. A Dina Boluarte le dicen que no merece ser presidenta, y ella constitucionalmente es presidenta porque estaba en la plancha, ¿no? Por supuesto se le acusa de que dijo que si él se iba, ella también se iba. No, pero ahora ya es presidenta. Asimismo, el aparato del Estado, 19 ministerios, tú eres economista, ¿no? Es necesario, por eso hemos hablado en varias oportunidades, la reestructuración del Estado. Deberían ser 9 ministerios. Algunos hablan de la reingeniería. Por supuesto que sí, es necesario que nuestro Estado tenga ese estudio y esa posibilidad de ser diferente. Meritocracia. No sé qué te parece. Totalmente de acuerdo. El aspecto político también es un elemento importante para mejorar la economía de nuestro país. Pero una cosa que debemos entender los 33 millones de peruanos, que en el Perú hay que acatar las leyes, hay que acatar la Constitución. Y como tú lo has dicho, la señora Dina Boluarte está hoy día en la presidencia siguiendo un ordenamiento legal. No es por un capricho, no es por una venganza, no es por la voluntad de los poderosos, es porque la ley manda. Y eso debemos aprender a respetar. Las leyes en el Perú tenemos que respetarlas, así como respetamos el semáforo rojo, la luz roja del semáforo, y nos detenemos, así todas las leyes del Perú debemos de acatarlas. Así es. Mira, sumado a eso, nosotros debemos sentirnos orgullosos que el Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, Chile quiere que vaya una comisión a su Banco Central le dé una capacitación. España de igual manera, ¿no? Eso significa bastante. ¿Por qué crees tú que Julio Velarde mantiene un Banco Central de Reserva y nuestra economía estable? Una de las razones es que son los hechos.
Aquí no hay milagros. El Banco Central de Reserva tiene una actuación exitosa, en primer lugar, porque tiene autonomía. Como tiene autonomía, el Poder Judicial, la Fiscalía, de acuerdo a nuestra Constitución, esas instituciones deben ser totalmente autónomas, fuera de los caprichos políticos del gobernante de turno. El BCR se mantiene autónomo. En segundo lugar, la meritocracia. Todas las personas que están en el BCR, en su gran mayoría, están por sus méritos. Y eso ha permitido que personas talentosas estén dirigiendo la política monetaria de nuestro país. Ese es el secreto. Que no es secreto, es el sentido común. ¿Y por qué no se hace eso en los ministerios, en los gobiernos regionales, en las municipalidades? Meritocracia. Justamente no se hace la meritocracia porque prima el criterio político, el criterio de botín, de saquear, la corrupción, porque si hay personas talentosas y honestas, no van a permitir actos ilegales. Sin embargo, en los gobiernos regionales, municipales, prima el amiguismo, el compadrazgo, el clientelismo político, que se contratan a personas que no son las idóneas. Y eso lastra el desarrollo, ¿no? Porque solo el 23% ha gastado la municipalidad de Arequipa en lo que va del año. Lastra la corrupción, lastra el desarrollo de los gobiernos locales, regionales, del país en general. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son, señor Hinojosa, señor Viñes, algunos de las fórmulas, ¿no? Porque no salimos de esto. Porque, mira, el 21% de la economía se lo lleva la corrupción. Aparte de ello, tener desde el alcalde, que reconoce no estar preparado, no conoce de gestión pública. Eso es negativo. En Arequipa, el transporte, el transporte es caótico, ¿no? Hace poco un dirigente, Alex Guaya, decía que 9 zonas no llegaba el transporte público y tiene que esperar hasta 40 minutos para que llegue una combi destartalada porque el sistema integrado no alcanza esas zonas. Mira, el transporte público puede tener varias soluciones. Una de ellas es nuestras vías están las 24 horas del día, ¿no? Todo el día. Sin embargo, ponte detrás de un camión, de una carreta, de dos carretas, vas a poder pasar en la vida, en la carretera panamericana. Ponte detrás de una cisterna. Es una dificultad, por eso hay choques. Hay una ordenanza municipal que especifica claramente que la carga y descarga de los vehículos que están llevando abarrotes, que están llevando algún producto, sea de 10 de la noche a 5 de la mañana. De esa forma tenemos toda nuestra vida 24 horas. Asimismo, los que trabajan en el sistema integrado, Simbor y toda esa gente, conocen. No es necesario ir a Colombia, como han viajado, para venir con un informe débil, un informe pobre. Si bien es cierto que se hizo desde el corredor Vitrina, Alfredo Segarra pretendió y fuimos a Lima a exponer y nos aceptaron, pero vino el monorriel y malogró, ¿no? Pero tiene que ser modificado de acuerdo a la adelante. Ahora, señor Viñes, de nuevo regresamos a este tema, ¿no?, de la inexistencia de meritocracia en los gobiernos locales y regionales, que genera que haya incapaces, ¿no? Porque malas obras, 1, falta gasto, 2, y 3, consecuencias de corrupción. Exacto. Es que, como se dice, el pez se pudre por la cabeza. Si las cabezas de los gobiernos regionales, de los ministerios, de las alcaldías, no son personas honestas y eficientes y que tienen un chip, una mentalidad de que ellos han entrado para servir al país, no para servirse del país. Mientras hay esa mentalidad, el Perú lo van a llevar al desastre. Ese es el problema que tenemos. Autoridades
sin principios, sin valores y sin el concepto fundamental que es el servir y rendir cuentas. Hay un elemento que justamente quería mencionar, la rendición de cuentas. Estas personas que hemos elegido no piensan que no deben rendir cuentas, cuando la rendición de cuentas es un elemento fundamental. Te hemos elegido, ¿qué cosa has hecho en bien del país? ¿Qué has hecho en bien de la ciudad? Y estos señores creen que esto es su chacra y que no deben rendir cuentas a nadie. Mira, fíjate, 4 veces ha entrado la Fiscalía al gobierno regional. La última vez, acá no estaba... O sea, una vez por mes, porque estamos en el mes 4 o 5. Así es. ¿Y para qué? Para calificar a los funcionarios que han ingresado sin tener la meritocracia. Y lo que mencionas, ¿no? Claramente, ellos no rinden cuenta a nadie. Roberto Quiabra allí en la intervención, una de las últimas que ha tenido, menciona claro, el alcalde y el gobernador, bien gracias, ¿no? La obra Bicentenario, llega el alcalde y dice, no me he relevado, no sé a dónde está, y le echa la culpa al otro, porque el otro no le entregó, efectivamente tuvo una rendición, una liquidación de obra, como se llama, ¿no? Igualito la avenida Jesús, Villaurraza, ¿no? Entonces el gobernador regional también de esa forma dice no sé nada, ellos deben rendir cuenta, bien claro lo ha dicho Roberto Quiabra. Pero señora Viñes, yo puedo llegar a ser alcalde de cualquier distrito o provincia, ¿no? Bueno, tengo que pagar favores políticos, todo, pero a esos favores políticos pues los puedo tener al lado de un señor economista del Colegio de Economistas, ¿no? ¿Hay buenos elementos o no? Por supuesto, en nuestro país, en nuestra ciudad, hay excelentes profesionales en todas las áreas, hay excelentes arquitectos. ¿Por qué no los llaman? Excelentes ingenieros, excelentes economistas, médicos muy buenos que podrían estar dirigiendo las políticas de salud de la región. Políticas de salud. Pero ¿por qué no llaman a los eficientes, a los buenos profesionales, al honesto? Porque no van a permitir ellos corrupción. Porque una persona, un excelente profesional, no puede permitir la corrupción ni el despilfarro del dinero. Hacer monumentos al ajo, son absurdos. Cuando los hospitales están sin equipamiento, cuando los hospitales no tienen oxígeno, cuando los hospitales no tienen medicina, no tienen cosas elementales. Esa es la razón por la cual entonces, ellos se rodean de malos profesionales, y es más, en muchas municipalidades se ha descubierto de falsos profesionales, se ha descubierto ingenieros con títulos falsos, médicos con títulos falsos. Eso es gravísimo, lo que menciona Mira Alfonso. Cotahuasi, el hospital está terminado, pero le falta equipamiento. ¿Hace cuántos años? 7 años que está terminado. La Joya está en 40%. Hubo un alcalde, Alfredo Segarra, que en 6 meses hizo los hospitales que tenemos. Entonces, eso nos llama la atención. Cuando uno entra, hay un corte administrativo, un corte de obra. ¿Por qué? Porque no se terminó por A o B motivos, ¿no es cierto? Y ahí se rinde cuenta, no que se va y sin rendir cuentas. Y el nuevo alcalde vuelve a decir, no sé nada, no está. Miren, la avenida Jesús dice que se va a terminar en agosto. Yo estoy tremendamente seguro que no se va a terminar. Villaurrázaga, Bicentenario. Entonces, un corte, hacer una liquidación de cómo se quedó y volver a hacer, porque no se puede quedar, ¿cuántos? 5 meses sin poner una piedra, no puede ser. Me preocupa algo que ha dicho usted, señor Viñes. Si el Perú está calificado como uno de los países que mejor maneja su economía, la inflación no ha ido a los 2 dígitos, me parece muy bien, pero lo que me preocupa, y se lo pregunto a usted como economista, señor Viñes, ¿hasta cuándo se va a sostener esto? Exacto. El Perú tiene buenos fundamentos económicos gracias a la Constitución de 1993, que no estableció milagros, sino estableció principios. Estableció que el Perú se regía por la economía social de mercado, es decir, por la economía de mercado,
con libre competencia, con promoción de la inversión. Esto ha generado de una economía muy fuerte, muy robusta, que en los últimos 2 años, bueno, a raíz de la pandemia, tuvo un grave perjuicio, y luego en el gobierno de Castillo ha sufrido un enorme daño. ¿Por qué? Peor que la pandemia. Él ha sido peor que la pandemia. ¿Por qué? Porque él ha debilitado la credibilidad del Perú, ha aumentado el riesgo que es de invertir en nuestro país, y finalmente, en vez de promover la inversión, han ahuyentado la inversión con todos los ministros que tenían y presidentes de consejo, que solo atacaban a los inversionistas. Ha incentivado que ataquen, por ejemplo, mencionar que los símbolos patrios estaban por demás, que nuestro himno nacional, etcétera. ¿Quién ha sido? Es el Pedro Castillo con este caballerito que era su premier. Así es. Entonces, y bien que Dina Boluarte le haya dicho que el responsable es ese delincuente que está en Barbadillo de los 60 muertos. Exacto. Primera vez que se ha puesto bien el sostén Dina Boluarte y lo ha acusado así directamente para que escuchen todos sus amigos, el López Obrador, Petro, etcétera. A mí me ha dado gusto que cuando Lula da Silva fue al estadio a ver un partido grande, le han gritado todo el estadio: Lula, ladrón, tu lugar es la prisión. Y todo el estadio se ha puesto de pie: Lula, ladrón, tu lugar es la prisión. Y lo obligaron a retirarse del estadio. A Petro también le han hecho una manifestación millones de manifestantes. Entonces ellos no lo tienen de seguro. Por eso es que los congresistas están tratando de volver a insertar en la currícula, en la educación cívica, principios y valores. No podemos tener una chiquita, como hemos visto, un estudiante de primaria que con un cartel le dice: Dina Boluarte asesina. Exacto. ¿Quién es su profesor? ¿Qué opina de eso, señor Viñes? Porque eso es grave para el país. Ese es un problema de la educación que el Perú ha descuidado. Así como nos preocupamos en tener una buena economía, y nos preocupamos en implantar la economía social de mercado, no nos preocupamos en implementar un sistema de educación con valores para el Perú, con valores de honestidad, de sinceridad, de verdad, de respeto a nuestros símbolos patrios, de respeto a nuestro territorio, de respeto a la mujer. De respeto a la mujer. O sea, eso no se enseña. No se ha enseñado, porque eso hay que enseñar, y porque generalmente los niños ven en la casa el mal ejemplo de algunos padres que se agreden entre ellos. Entonces ese mal ejemplo lo asimilan, cuando debería haber una política de Estado de decir: no puede haber violencia en ningún hogar, por más discrepancias que haya, por más faltas que se cometan, por más errores, nunca debe agredir el esposo a la Cero esposa. Violencia en los hogares. Cero violencia. Por eso, Alfonso, mira, lo que hemos estado, mi generación y 2 generaciones después que hemos estado en la zona de emergencia, decimos, ¿no? El baluarte en contra de Sendero Luminoso fue la iglesia y la familia. La familia, la mujer. Cuando los senderistas malditos llevaban a los niños, ¿quién seguía a los senderistas? Era la mamá, seguía. Un descuido le quitaba al bebé, ¿no? Es por ello el congresista que está incentivando que el 7 de junio sea un feriado nacional, para que es nuestra representación de 33 millones. Es ese Roberto Quiabra. Ya para finalizar esta interesante entrevista, ya estamos en el tiempo. Señor Viñes, si por favor agregar algo más. Está interesante la conversación, pero lamentablemente el tiempo. Agregar algo más en el tema de la economía, porque la economía también es tan fuerte que no la orientan quizás a poder luchar contra la violencia, ¿no? O sea, no hay cerebros en el Estado, ¿no?, en el gobierno de Dina, que pueda orientar ese tema económico para que vengan más inversionistas y generen más trabajo. Es que ya a estas alturas del partido
ya la presidenta que tenemos, la señora Dina Boluarte, ya debe de ponerse, ajustarse los pantalones y salir y decir, yo apoyo, promuevo la inversión privada porque es la que genera trabajo e ingresos. Y yo garantizo a todos los inversionistas, que todas mis políticas van a estar orientadas en ese sentido. Tiene que salir a decirlo. Por un lado, decirlo. Y por otro lado, debe actuar. Claro. Tiene que nombrar ministros que realmente en su currículum se vea que son personas sensatas que promueven a la inversión privada. Meritocracia, pues. Porque ha nombrado ahora a uno de los fundadores de Perú Libre, ¿no? Lo ha nombrado ministro. Entonces, por más de que ella grite que apoya la inversión, que los inversionistas tienen confianza, nadie le va a hacer caso si con sus actos, como nombra un ministro que proviene de Perú Libre, cuando sabemos que Perú Libre es marxista, que tiene leninista, tiene un concepto estatista de la antiinversión. ¿A quién promueve el defensor del pueblo? Al abogado de Vladimir Cerrón. Así. Ese es el colmo. Esas personas no creen en la economía de mercado. El comunismo y el socialismo es empobrecedor del Estado. Mire usted a Venezuela, mira a Nicaragua, mira a Cuba. Entonces, debe estar proscrito totalmente. Claro, las evidencias demuestran en todos los países del mundo que el socialismo, el comunismo, el marxismo es un fracaso que empobrece a todos los ciudadanos. Pero hay alguien que se enriquece. Ellos, los líderes que están llenos de odio, de envidia, ellos sí disfrutan del... Y la mejor prueba que tenemos al respecto a eso, para finalizar, es las hijas de Hugo Chávez, ¿no? Que son multimillonarias viviendo en los Estados Unidos. Exacto. Ese es el comunismo, señores. Gracias, señor Alfonso Viñes, señor Marcos Hinojosa. Volvemos en cualquier momento en Pulso Político.